Abrámosla. Bienvenidos, bienvenidas a Volver a Casa luego del pase con los amigos del rock. Abrimos este programa de día lunes, comenzando la semana 27 de octubre del 2025, esperando que se termine cuanto antes también este mes, que recién se termine el viernes. El viernes, hasta el viernes. el sábado va a ser 1 de noviembre. Muy bien, o sea que comienza el sábado noviembre. Y vamos camino a los últimos 2 meses del año. Se termina el año está perdido. Se termina el 2025, que se termine ya. 13 grados 9 décimas. Che, está re frío hoy. Se puso frío durante... Después del mediodía medio que se puso más frío, ¿no? Sí. Yo no sé, me pasó que cuando volví del campus sentí que era más frío que cuando fui temprano. Y recién venía caminando por acá y estaba frío. Mire que a mí me gusta, pero tuve que poner una campera arriba de esto. No, la verdad que está frío. Y además anuncian lluvia para esta noche. Sí, había uno para mañana que me parece que se va a arrancar esta noche. Así es, porque esta noche ya hay casi el 70% de probabilidad de lluvia. Sí, para la noche de hoy, para la madrugada, también y para la mañana del martes. También mañana, o sea, frío, 7 grados. Sí, después entiendo que hacia el fin de semana y el comienzo del nuevo mes, le dije como medio institucional, el comienzo del nuevo mes va a haber... Queridos compañeros, amigos, voy a compartir la historia del pase. El tío boomer, no sabe cómo compartir ahorita. Un baby boomer. No, sos un baby, mira, un baby face. No me afeité hoy. No, yo tampoco. Tengo los bigotes muy para cualquier lado, tan duros. Totalmente. Todo. Terrible, indomable está la barba. Lucho Viles. A ver cuándo levanta la temperatura. Hacia el comienzo del nuevo mes, como estaba diciendo Gaby. Claro, sí, muy bien, Gaby. Vamos a tener una semana fresquita. Octubre se despide con frío. Sí, se va a despedir de esta manera, máxima de frío 20 grados. Mañana es 15 la máxima, o sea, va a estar muy parecido hoy. Bien. El martes y después va a ir levantando un poco la temperatura, pero muy lentamente. ¿Vos estás contento con este clima? Me sorprendió un poco porque estoy muy feliz. Esto es muy viejo, muy vintage. Me sorprendió, ¿sí? De algo hay que alegrarse. Me sorprendió un poco el frío, la verdad, pues salí bastante desabrigado hoy temprano. Un invierno cruel este lunes. Gris, cruel. Sí, muy cruel. Yo creo que va a ser largo. Muy cruel. ¿En qué momento vamos a comenzar a hablar seriamente de lo que pasó ayer? De todo lo que aconteció el fin de semana, pero sobre todo el día domingo con las elecciones. Porque recién el pase es medio lisérgico, ¿no? ¿Medio? ¿Medio? Bueno, hubo un poquito de todo. Un poco de todo. También mira lo que traje hoy. Yo pensé, ¿habrá cuadernito? Hay cuadernito. Hay cuadernito para ordenar un poco mis ideas. Yo me hice apuntes anoche a la madrugada, me hice apuntes y ¿también tenés apuntes? Conmigo, sí. Muy bien. ¿Y lo trajiste o no? En mi chat con leer. Ah, en tu chat, claro. Sí, no gasto papel, cuido el medio ambiente. Bueno, pero este tiene papel reciclado. Ah, está bien. Tomá, en tu cara. ¿Qué a mí me gusta todavía el papel de lapicera. A mí también. Me gusta el papel. Además, venía poco acostumbrado y este año volví a agarrar el papel de la lapicera y me gustó. También tiene como un romanticismo. Si no, es todo virtual. Todo virtual. Tengo chat conmigo mismo, todas esas cosas. Sí, las uso, las remil uso, pero... Sí, no. Bueno, tenía ganas de... A mí me pasa algo, pero me pasa con papel y con el chat. Con las dos cosas. Que a veces escribo y después no leo. Ah, bien. O sea, tengo un cuaderno de tareas diarias, por ejemplo, que es un cuaderno, porque antes escribía mucho en papelitos. Entonces, me compré un cuaderno, entonces está más ordenado. Y a veces me escribo cosas que me las acuerdo hacer y después no leo. Bueno, vamos a ordenar un poco el domingo. A ver, dale. Sobre todo cómo arrancó el domingo nuestro y después vamos a ir lanzando más cerca de las 7 hablamos con fotos. Con lo que pasó. Primero que nada, ¿a qué hora fuiste a votar? Un hombre tempranero, Gaby, lo vi tuiteando temprano ya. Sí, ya había tuiteado. 9:30, 10 me desperté antes de las 8 de la mañana. La manija que tenías, amigo. Sí, me desperté temprano, había descansado bien, no es que me desperté con sueño, entonces me quedé un rato más en la cama. Pero a la noche te habías acostado tempranito también. Sí, me desperté temprano. Claro. Y me desperté descansado y bueno, entré a Twitter. Tuiteé a las 8 en punto de la mañana. A las 8 en pues punto. Yo dije, si estoy a las 8. Están abriendo las mesas. Claro, si están abriendo las mesas, tuiteé 8 en punto y 8 AM y una urnita. Tuiteé.
Y a las 18 me retuiteé y puse 18 horas. Nada más. 18 horas y acá estoy. Acá estoy. Acá estoy en X. Sí, y me fui a votar con mi papá a las 9:20, 9:30. Ya desayunado y todo. Digamos. No, mi papá dijo lo siguiente. Muy bien. Voy a ir a la panadería a buscar algo. Sí. Prepárate si quieres algo para tomar. Yo vuelvo y después vamos a votar. Bueno, dale. Perfecto. Le digo, Walter, dale, perfecto. Dale, Walter. Me voy a bañar yo. Sí. Y cuando salgo. ¿A mi la papá- mañana? O para ir a votarte. No, yo me suelo bañar a la mañana. Ah, Sí. eso de la También a mañana. la noche a veces, sí. Dos Está bien, veces, sí. muy bien. Pero no me corro con el agua que gasto porque eso es woke. No, Déjeme de joder con eso, ¿eh? No. Yo en ese estoy porque me baño 70 Sí. veces también. Sí. Se Soy hace que re no se viene team bañarme. No importa. En ese sí. Bueno, la cosa es que, bueno, me bañé, me puse una ropa linda para ir a votar, pues ya pensé en mi Te outfit. maquillaste, No todo me maquillé, casi. pero pensé en mi outfit. bien. Y bueno, teníamos algunas dudas con mi papá que habíamos buscado el Sí. orden y eso. Nos faltaba alguien en el medio de nosotros en el padrón, porque yo era el 31, mi papá el 39, entonces íbamos sacando cuentas, nos falta alguien, y después descubrimos que hay una señora que tenía nuestro mismo apellido, que falleció hace mucho tiempo, que sigue estando en el padrón. Pero nadie votó por ella. Nadie votó por ella. Bueno, listo. No, porque viste que No, a veces- nadie votó por ella. Ayer fue uno a votar y ya habían votado por él. Bueno, cosas que pueden pasar. Bueno, Sí. entonces volvió mi papá con unas facturitas, mini Muy facturitas. bien, qué rico. Y me dice, ¿vamos ahora? Bueno, vamos. Y bueno, vamos. Y bueno, vamos. Así que fuimos, llegamos al Instituto General José María Paz. En el viaje íbamos charlando un poco del futuro de la Argentina. Muy bien. Con más coincidencias que disidencias, para sorpresa de la comunidad. Para tu sorpresa. digamos. Sí, la de mucha gente que nos conoce, mi padre y a mí. Ah, muy bien. ¿Coincidían en el voto con tu papá ayer? No nos dijimos a quién votamos, pero creo que sí. No nos dijimos aquí. ¿No, en serio no se dijeron aquí? No. Mirá vos. Pero. No, digo porque fueron a pero votar nos dimos a juntos. entender, sí. Yo no sé, no vi en mi Nos dimos a familia. entender que no votamos a alguien. La verdad que no vi. Que al pedo igual, pero no Claro. votamos a alguien. Yo no vi a mi familia este fin de Gente semana. desconocida no votó. Entonces no sé qué habrán votado. A mi familia Claro. no lo vi. No lo vi el fin de semana, Sí. así que no sé qué habrán votado. Pero Igual bueno, su familia uno creo que es más imagina. predecible, ¿no? Sí. Me imagino que sí. Bueno, entonces fuimos a votar con mi padre. Ujú. Ahí medio que entramos, nos encontramos en el Instituto de José María con una boleta enorme. Vio que se pone la ficha afuera, que yo les había contado que afuera del cuarto oscuro está el coso. En algún lado de la escuela que usted entró estaba una misma boleta única, pero con todos los nombres, grande, para que veas. Yo ahí. no la vi, no la busqué tampoco. En algún lado de la No escuela estaba eso, generalmente cerca de la puerta. Ujú. Y fuimos a una mesa de votación y mi papá entró con algo que yo le había dado, medio como si él lo hubiera hecho. Lo felicitaron y fue como, yo se lo di. Bueno. Dice Vos Walter Ventura. Quería que te felicitaran Walter a vos. Ventura, orden 39, qué bien, Walter, nos conocían todos los de la mesa, ¿no? Y bueno, mi papá entró, Sí. hizo el comentario de que veía la letra muy chiquita, cosa que yo le había anticipado, pero bueno, marcó su opción y después salió y entré yo, votamos y nos fuimos ahí muy tempranito, charlamos con algunas personas que nos encontramos, no había tanta gente votando, la verdad, a esa hora. ¿Tenías Y después volví boca a de casa. urna afuera de tu No, escuela? no había. No había. Suele ser una de las escuelas que hay boca de urna esa, Ujú. pero no había esa hora. Y en esa escuela hay 2 mesas, 3 había. Entonces, en la poca última del mesa, padrón. poca mesa, claro. Y nos fuimos a casa, desayunamos. ¿Y ahí cómo estaba el ánimo de Gabriel Nicolás Ventura? Muy bien estaba el ánimo. Qué feo fue el porrazo entonces. No, después se cambió igual. Ya le conté. Fue, Sí, sí. fue una montaña Sí. rusa. Cuando a mí me llamó gente Mm. del entorno de candidatos a diputados para preguntarme si los números que le llegaban de Villa María eran ciertos. ¿Quién te llamó? Decilo. No lo voy a decir porque, Ah, ¿por qué? Porque rompería una. No lo puedo ¿Te decir. pidieron que no lo dijeras? Sí, después cuando fuera al aire. Si quieres. Ah, bueno. Pero si sí, te sí, piden, mira, en el periodismo hay una regla. Sí, me Que pidieron. si a uno le pide, uno tiene códigos. No, por eso tengo y códigos, no lo- porque y no aparte lo da. de leerlo. Si el otro no te dice nada, que no lo diga es porque te está diciendo Sí, decirlo. sí, no. Pero bien, A perfecto. A usted respeto. tampoco se lo voy a decir, pero quizás fuera al aire le insinúe. Pero desde un entorno muy cercano a un candidato importante de allá. Y Mirá sí. Pero más allá de eso, Sí. cuando llegué a mi Te casa, preguntaron por Villa María y vos no tenías los datos todavía de Villa María o ya sí tenías datos. me habían llegado algunas cosas y le pasé y corroboró. Mirá que yo lo adelanté. pasé con- 14:40. Lo que después se 14:40 adelanté cómo iban a salir las cosas en Villa María. No. Yo dije, veremos. Veremos. Sí, Dije, el 1, 2, 3, 4 salió así después, Sí, finalmente. sí, pero me lo dijo el encuestador. Sí. ya lo- que fue raro eso lo de la boca de urna.
Porque había una sola boca de urna haciendo. Realmente son más empresas las que estaban haciendo. Entonces por eso algunos medio que... a diferencia de otras elecciones. Sí, a mí quienes me consultaron fueron la consultora Delfos. Delfos, sí, estaba Delfos. Y también me llegó un mensaje de Delfos. Ah, ¿sí? Digamos, estaban haciendo a través del celu y también en las a mí en las escuelas. En balotage me habían hecho boca de urna en la escuela donde voté ayer, pero ayer no. Y bueno, y cuando llegué a mi casa, mi madre estaba por irse a votar. ¿Y sabe qué hizo Gabriel? Después de tomar un café. Como esa, en la compañía. Y me quedé charlando ahí un poco con algunos dirigentes que vi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo la ves? Ahí ya empezó a cambiar mi pálpito. ¿Por cómo lo estaban viendo? Por lo que me dijeron algunos. Y bueno, quizás una banquita más y estamos. Me decían algunos del coro, decimos. Ah, mira vos. Y esto que el otro. No me lo dijeron dentro de la escuela. Vamos a decir que no me dijeron dentro de la escuela, porque no se puede hablar de eso dentro de la escuela. Ahí cerca de la área. Si nadie escucha. Sí. Así que después de ahí volví, almorcé en la casa de mi viejo y me vine para Villa María. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo fue su jornada de votación? Mi jornada de votación. No, yo fui a votar a la tarde. 2:30 de la tarde fui a votar recién. Ayer. La verdad que no me levanté tampoco tan temprano. Sí, qué sé yo, 11 de la mañana, un domingo. Está bien. Sí, súper bien, sí. Pero la verdad que esperé la siesta, digo, tal vez haya menos gente a la hora de la siesta, así que tranqui estuve esperando mientras uno iba viendo lo que sucedía. Muy relajado, la verdad que estaba muy relajado, muy tranquilo. No estaba nervioso ni angustiado. Yo venía con un presentimiento ya de la semana pasada, creo que te lo dije, siempre dije mucha gente con la que me encontré, que tenía un presentimiento que le iba a ir bien a la Libertad Avanza, que finalmente se terminó dando. Y bueno, nada, fui a la escuela de trabajo, que conté que iba a votar ahí en el IPET número 49 de nuestra ciudad, donde estamos muchos de la SEME, sobre todo MA, desde ahí comienza. Y votar 14:30, muy rápido todo, la verdad que fue muy rápido, muy bien la boleta única, para destacar. Déjame decir eso. Sí, muy bueno lo de la porque boleta quiero decir única, fue rápida. Porque a mí me pasó que en la previa, yo subí un videito, como había dicho acá, que de boleta única. Sí. Me empezó a escribir gente, me empezó gracias, que no sabían, que no lo otro. Bien. Yo digo, capaz que ese presentimiento que yo medio que le preguntaba a todos los candidatos, que medio que con algunos lo percibíamos, por un momento sentía que era fácil, porque no era difícil en Córdoba, no teníamos doble categoría, era más sencillo. Sí, pero después yo noté que, o al menos si no había presidentes de mesa que si alguien tenía una duda, le reafirmaban, o sea, tiene que hacer una crucecita en alguno de estos cuadraditos blancos y demás. Y yo siento, y tengo que decirlo, que el sistema funcionó muy bien en el día de ayer. Y fue muy rápido. Fue muy rápido y fue una elección en la que el nuevo sistema electoral funcionó. Así que me parece que es válido decirlo. Cuando en la previa estaba por ahí con algunos recelos de lo que podía pasar, yo no creo que haya habido grandes números de confusión en la boleta única. De hecho, no reflejan eso los números de voto en blanco, que llegan al 2% y demás en los distritos. Fue una discusión que dimos mucho nosotros. No dimos mucho esa discusión. Me parece que no tenía... pero no era necesario discutirlo tanto. No sé, Mati, pero creo que a todos los candidatos yo le pregunté cómo veían con la boleta única. Se lo preguntamos a Verónica Navarro, que la semana pasada acá dijo, tuvimos que explicarle mucho a la gente. Yo veía muchos candidatos mostrándole, pero creo que fue más esto que vos sí decías, que lo dijo Agustín Pachesi cuando vino acá, de una subestimación y por ahí. Al votante. Sí creo, con el resultado opuesto, que a lo mejor algunos sectores, pero eso es por una falta de información o por algunas cuestiones, pudieron tener algunos cruzamientos de qué partido era uno, qué partido era otro. Claro, porque son parecidos con los nombres de algunos. Y los colores. Y de los colores. Pero más allá de eso, el sistema funcionó muy bien y es para celebrar porque creemos en la democracia y me parece que estuvo muy bien eso. Es indiscutible que estuvo muy, pero muy bien. La verdad que estuvo muy, pero muy bien. Lo de la boleta única papel en el día de ayer. Así que la verdad que fue rápida, fácil. Estaba de fiscal justamente una prima mía, también estaba ahí fiscal, un Amasino que estaba presente, le mando un beso grande a Pau. Y bueno, yo llevé también el número de orden, así que fue muy rápido, segundo demoré. Sabía lo que iba a votar, también ya me había decidido, estaba ahí entre algunas opciones. Me terminé decidiendo ahí, ya lo venía masticando bastante, creo que te lo había dicho un poco. Sí. Bueno, y finalmente
voté y cuando salí, me agarró el chico de Delfos. Yo dije, sí. Ay, qué yo divertido. quería que me encuestaran. A mí porque esto, quería que me yo te encuestaran. amo, Mati, porque a mí me ha pasado muchas elecciones Sí. de salir de la escuela y es como... ¿Ahora me vas a encuestar o no, hijo ¿Sí? de Ramil? Y nunca, y solo me pasó en el balotaje. Claro. Pero si no, en otras elecciones yo salía de la escuela y digo, señor, de cosa, o a mí no me hacían encuestas. No, yo quería. Y no Claro. me daba para decirle, che, chiquito, un voto, yo quiero, Sí. yo quiero. Bueno, ellos respetaron un muestreo. Qué sé yo. Era joven, la verdad que era muy joven en quien me encuestó. Y cuando le dije a quién voté, estaba contento. Se ve que pensaba parecido. Metió punito. Vamos, dijo. Como diciendo, vení para atrás, ¿no? Esa fue la reacción del encuestador. Y ahí le pregunté, che, ¿cómo vienen las cosas? Me habían contado justamente en mi mesa que votó bastante gente en la escuela de trabajo, que era cerca del 50% a esa hora. Estamos hablando todo 14:30. Todo 14:30. Y ahí le pregunté al pibe, ¿cómo vienen acá? Oh, gana Milei claramente, me dijo. Así. Claramente. Y sorprendido por lo bajo de Schiaretti, inclusive. Ujú. Estaba sorprendido este pibe. Dice, che, muy malo de Schiaretti. Sí me dijo Natalia de la Sota bastante bien, que venía tercera. Y me dijo, y cuarto viene Pablo Carro. Ujú. Eso fue lo que me dijo. Me dio el 1, 2, 3, 4, obviamente, como tenía él más o menos el pálpito. Por eso después lo puse en las redes, lo tuiteé y también lo puse en mi Instagram, más o menos cuando llegué a casa, porque podría ser. Por eso puse un veremos si se iba a dar, si no se iba a dar. Finalmente en Villa María ese 1, 2, 3, 4, que finalmente se dio, digamos, el reflejo y esa boca de urna que tenía la gente de Delfos de la escuela de trabajo fue similar en toda la ciudad. Sí, de hecho, ayer cuando se similar en toda la ciudad. cuando se empezaron a dar vueltas los bocas de urna, o las tendencias de las mesas Ujú. testigo después, terminó siendo lo que se confirmó en el resultado provincial e incluso nacional, la mayoría de lo que se daba y se informaba sobre eso, ¿no? Sí, exactamente. Fue eso, tan simple eso. Después, sí, después me metí a ver un poco Colapinto. Y traté de yo viajé olvidarme un esa hora. rato, porque era las 5 de la tarde la carrera, Sí, olvidamos yo un viajé poco, porque esa hora. faltaba mucho, la verdad. Sí, Era sí. mucha gente hablando sin saber en streaming, en radios, en la tele, porque le iban llegando algunos datos, iban cambiando, muchos camaleónicos. No, y aparte es medio ilegal hacer eso. está ganando tal, no, está ganando lo otro. Sí, y aparte creo que en medio del Algunos se mundo del equivocaron streaming también. está bastante desdibujado eso, pero la veda electoral termina a las 21 horas. Entonces hacer un operativo en tele si no tenés resultados oficiales es medio tratar de decirlo. En un momento cuando ya es bastante evidente o cuando en los locales partidarios empiezan a decirlo, se empieza a decir. Digamos. Sí. Pero no es tan sencillo sostener todo ese tiempo de ahí. Y se dicen tantas cosas, que bueno, a veces se termina confirmando, a veces no. Que creo que ayer sí, bueno, pasó un poco eso después de lo que veníamos viendo desde el 19 horas, creo. Ya con las caras en algunos búnkers. Traje el papelito de a ver cómo salimos, ¿eh? A ver quién le pegó y quién le erró. No, Yo ya perdí. No sé si le pegué a todo. Yo perdí en todo. No. Yo perdí en todo. ¿Cómo podés haber perdido en todo? Yo perdí en todo. ¿Por qué perdiste en todo? Tengo el papelito Sí. de cómo iba a ser la participación. Yo lo guardé. La semana pasada ustedes me dijeron. ¿Y a dónde está? Mira, en el folleto Revista One. Sí, pero no lo vi. Del festi. Viene esta semana, chicos. Bueno. Bueno, van a venir ¿cuándo viene? El viernes, ¿no? Me dijiste El viernes recién. viene. El viernes. Bueno, y tengo acá anotado Gaby. Uf, qué lejos, amigo. Más o menos. Más o menos me dice, más o menos. Gonza, muy mal Gonza. Lo de Gonza, 48%. Tenías poca expectativa de la participación de la gente. Gonzalo Gentile estuvo lejos. Gaby, 58%. Que fue el corte de las 17, yo se lo mandé. Y dije perdí. Él me dijo perdió a las 17, porque era 58,5%. A las 17. A las 17 horas y me lo mandó ya derrotado. Porque en la última hora iba a subir. Y subió bastante. Se ve bastante. Bastante Sí. más. Sí, después escuché a alguien de la justicia electoral que explicó Sí. que en realidad los cortes siempre son una hora antes. Porque Bien. hacen el corte de relevamiento hasta las 16, Sí. relevan, Ujú. sacan los promedios y se publica a las 17. Cuando dice 17, en realidad está hecho a las 16. Muy bien. Nada, eso lo aprendí muy ayer. bien.
48% Gonza, 58% Gaby, 61%. Dije yo que me faltó también. Y Por quiero, suerte. quiero felicitar a Rodrigo Barte, que dijo 67% Rodri, y él fue el que le pegó. Y, digamos, no está acá presente dentro del equipo, pero es un amigo, es un compañero y Nos un escucha, oyente así que- de Volver a Casa, así que él ganó en esa. Pero todos perdieron. Todos perdieron. Y el único que ganó fue quien les habla. Por eso les dije que se lo iba a enrostrar en la cara. De que en Córdoba iba a haber menor participación y finalmente fueron 2 puntos menos. En Córdoba fue el 65% la participación. más. A lo mejor después subió. Puede ser. Acá lo tengo. Acá lo creo, tengo. 60, ¿Querés casi que- 66 me parece. No, A ver, ¿querés que te diga cuánto fue la Tengo el participación recorte acá. en Córdoba? Yo tengo acá todos los resultados. 65,14%, Gaby. La participación en Córdoba con el 99,60% de la mesa de escrutinio. Estoy en resultados.elecciones.gov.ar. Buena página también, quiero decir. Sí, muy, muy buena y rápida. Y rápida también. Ayer me escribieron. cliqueás. A vos que te gustan los datos, por más que no te gusten los datos, está buena la página de resultados. Sí, claro, está muy buena la página. 65%, o sea, 2% menos que a nivel nacional. Que todos daban en Córdoba que, bueno, en esta vez, bueno, Rodrigo también. Sí, te lo digo ya. Sí, había dado el 71. Sí quiero 72, decir perdió, que sabe en esa dónde perdió. votó más que la media nacional. ¿En dónde fue? En Montevideo votó el 68% del padrón. Mirá cómo va a correr. No, eso quiero decir nomás. Ahora se va a poner que él es monteboyense. No, pero yo y dije, que- yo lo dije acá, no lo votamos, pero me sorprendió, porque a la noche cuando fui a ver los resultados, Sí. vi eso, que votó más de la media nacional. En muchas localidades pequeñas votó más de la media nacional. También, poco voto en blanco, 1,43%. El voto en blanco, sí hubo bastante voto nulo, casi saca más que la UCR. 2,58% del voto nulo. O sea que si sumás lo blanco con lo nulo, están bastante arriba, ¿no? Estamos hablando de 4% entre los nulos y los blancos en la provincia de Córdoba. Sí, yo no tengo ¿De número de cuánto elecciones por ciento? anteriores, no me parece 4% tan alto a lo que se anunciaba por ahí también. En la previa. No es un número alto, no, para nada, que lo que se esperaba a lo mejor era un poco más. Yo también creo, y recién lo charlamos un poco con Fabián, que decía que hubo menos participación. Es cierto, si uno tiene en cuenta del regreso de la democracia hasta acá, fue una elección nacional de las que menos gente fue a votar, que fue el 67%. Igualmente me parece que de los números que veníamos teniendo y lo que se preveía, fue un importante Fue un número importante, o al menos lo podemos equiparar con las elecciones del 23, digamos, que algunas estaban en esos números. De hecho, en las municipales de Villa María fue menos que eso, creo. Pero me suena el 64, pero bueno, más o menos. Yo creo que lo que dice Fabián, que es algo que se hablaba mucho ayer en esas horas de esperar, que sí, que son más o menos 12 millones de personas que estaban en el padrón y que ayer no votaron. Y que si vos dividís el padrón en 3,333, hay uno de esos fragmentos, hay un tercio Ajá. que ayer no fue a votar. Bien. Digamos, ¿no? Si votaron 66, hay un tercio que no fue a votar. Pero yo sigo diciendo que creo que fue un buen número. Fue un buen número porque más allá de que se digan que las elecciones son obligatorias, si a vos te cobran 50 pesos por no ir a votar, es casi que no es obligatorio. No, y déjame Pero decir bueno, otra cosa, Mati, Sí. que hoy me lo dijo alguien. Lo que quieras. No hubo en esta elección, Hmm. no hubo, y eso tiene que ver con los distritos, porque si no está la medida nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ayer el subte era gratis. Pero en esta provincia Sí, no hubo transporte para ir a votar. exactamente. Y Bueno, yo sé, por lo menos, de 5 estudiantes de Córdoba Capital o que residen en esta ciudad de Villa María, que no fueron a votar, no porque no tenían intención, sino porque a lo mejor les salía arriba de 30.000 pesos Claro. ir y volver a sus pero localidades. se vas a gastar ese dinero para ir a votar. Exactamente. Si te sale más barato. Pero si tenés una multa de 50 pesos Claro. después. Sí, sí. Y Tiene eso es lógica, una decisión tiene del gobierno de la provincia de acá, ¿eh? Bien. Había mucha gente que preguntaba. A mí me preguntaron incluso, el viernes a la mañana, escuché que desde Transporte de la provincia decían que estaban evaluando. Rarísimo que el viernes se esté tomando la decisión, cosa que no se confirmó después, y no se tomó la decisión, y no hubo transporte gratuito para viajar, como siempre suele ser. Si estaba a más de 250 kilómetros,
podés Sí. viajar el sábado, y si no, podés viajar el domingo. Eso no pasó, y eso hizo que mucha gente que a lo mejor sí quería, no sé, no te puedo decir un número, no lo pudo hacer. Pero yo, por lo menos, cercanos o gente que me comentó que no lo hizo porque no podía pagar esa cifra. Exactamente. Bueno, a nivel provincial, Gaby, vamos a dar los números. Si quieres, lo damos primero también a nivel Argentina, como quieren, porque finalmente lo hizo un poco el gobierno, ¿no? A lo de la medición. Trató de buscar. Sí, hizo eso. Guillermo Franco salió y dijo la medición nacional. Sí. Lo que le dijo la justicia electoral que no haga. Yo lo tuiteé y digo, así no se daban los datos y me pusieron, y el que gana lo hace como quiere. Y un poco sí. Y sí. también, Está bien. no fue menor que esté Guillermo Franco ahí, porque el que iba a dar los resultados y que lo había anunciado que volvía a las 9 de la noche era catalán. Lo llamaron a Guillermo Franco y él mismo dijo, Milei me pidió que sea yo que venga a darle los resultados. Sí. Sí, así fue. Resultados de la provincia de Córdoba. ¿Vos tenés los nacionales, Gaby? Yo tengo acá lo de la provincia de Córdoba. Si quieren, damos la provincia de Córdoba, que es lo que nos interesa realmente. Y una victoria importantísima de la Libertad Avanza. Contundente victoria de la Libertad Avanza en Córdoba. 5 diputados va a tener ahora la Libertad Avanza, la Alianza, la Libertad Avanza, que sacó en Córdoba el 42,35%. 822.240 votos sacó. Mientras que la Alianza Provincias Unidas, que ahora va a tener 3 diputados, finalmente, 28,32%, 549.839 votos. En el tercer lugar aparece Defendamos Córdoba, y la única que ha ingresado es Natalia de la Sota, 8,75%. Aquí les tengo que ser sincero, yo pensé, y mucho pensaba que iba a ser mejor elección, Natalia. Sí, pero hay un dato que no me parece menor. Porque estamos hablando de 8,75 y se hablaba siempre Sí, de pero 2 dígitos. Déjame decir de que hay dos un dato dígitos. que no es menor. Natalia de la Sota sacaba algunas centésimas menos ayer, y la Libertad Avanza metía 6 diputados. Sí. El número de Natalia estaba más cerca de 8 que de 9, y metía, no daba el guarismo en el sistema DON. A mí eso me lo dijeron desde Provincias Unidas. Mirá. Dice, si la tendencia de Natalia está más 7 que 8, no llega. Y es verdad, si uno saca los cálculos por la cantidad de votos, que es lo que hay que dividir, estuvo muy cerca de repetirse lo que pasó hace 4 años, que la fuerza que ganó se metió 6. Sí. Pero bueno, en esta oportunidad finalmente ingresa Natalia de la Sota, 8,75%. Sigo sosteniendo que la medición era más alta. Lo que dije recién, lo sigo sosteniendo. Seguramente algunos van a decir que fue una buena elección. Para mí no fue tan buena elección finalmente la de Natalia de la Sota. Lo quiero, pero esto es una opinión personal. Es una opinión, es una lectura. Sí. Cuando todos hablábamos de 2 dígitos y arriba de los 10 puntos largos, te debo decir, Sí. 8,75. A mí, ¿qué me decían ayer a la mañana cuando te sé que hablaba en la escuela? Algunos Sí. me decían, me dijeron así, porque en Provincia Unida le dicen la Nati a Natalia de la Sota. Porque medio que le tiene afecto. A mí me pasó que 4 o 5 dirigentes me han dicho la Nati. Ajá. Es como la Pastoruti. Sí, la Nati mete 10 y estamos fritos nosotros. A la mañana. Igualmente estuvieron fritos. Sí, pero a la Claro, mañana. A la mañana. La Nati mete 10 y estamos fritos. Ajá. Muy bien. Estamos fritos. Pero después, esa misma gente me dijeron, si la Nati, si se confirma la tendencia de 8 para abajo, no da, y estuvo muy cerca la Libertad Avanza de meter 6. Entonces, con esa medición, podemos decir, bueno, logró entrar a una banca. Logró entrar en una banca. Logró sí. entrar a una banca. Y ahora, Pero bueno, desmedido. la semana pasada desmedido se el hablaba festejo. inclusive de que podían entrar 2 también. Sí, claro. Muchos Sí, oportunidades. claro. Nosotros se lo Como preguntamos también- a Marcelo Ruiz. Sí, claro, como también en Provincias Unidas Ganaba estaban viendo que- si eran 4 o 5. Sí, y si ganaba Schiaretti, ¿no? Claro. Todo el mundo No, pensaba nadie que lo ganaba. discutía. Nadie lo discutía. En ningún lado, ni Ningún lado. los porteños, Ningún ni los que lado, medían casi. ningún lado. Sí, Perdón, y digo esto, festejó quizás hasta desmedido, pero creo que fue más un mensaje interno a otros sectores, de Natalia de la Sota ayer, digamos. O sea, un hiperfestejo por una banca que estuvo casi no ganar. bueno, pero esto tiene lógica. Sí, Tampoco sí, va a tiene salir tan derrotado. No, estuvo muy bien, espero que deje de hablar de Schiaretti para hablar. Estuvo bien. Sí, y Que Schiaretti no Alianza nombró. Fuerza Patria sacó lo que se... ahí fue
Pero todos hablaban de 5 puntos y fueron 5,08. Pero no solo ahora, ¿eh? Hablaban de eso desde apenas se confirmaron las listas, Sí, ¿te acordás? de lo que- Siempre eran núcleo duro. 4 y pico 5, 4 y pico 5, 4 y pico 5. Ese es el núcleo duro. Núcleo duro. Núcleo duro, 5,8% finalmente fue Alianza Fuerza Patria, que me parece que no fue una mala elección la de Pablo Carro, ¿no? Porque estuvo más cerca de Natalia de la Sota que lo que se presagiaba. Sí, en algunos lugares estuvo más cerca incluso. Sí, en algunos lugares sí, y en Villa María estuvo más arriba, Sí, pero no. también Natalia en Villa María creo que sacó 10 y fueron casi 7 lo de... Que ya lo podemos dar en un ratito también por territorio, me parece importante cómo votaron los villamarienses. El Partido Libertario hizo una buena elección, 4,80, ¿no? 4,8%. Por ciento. Después viene la Unión Cívica Radical. Después, o sea, sexto lugar, Gaby. Sexto lugar, la UCR en Córdoba. En la provincia de Córdoba. Se enojan los Esto es correligionarios con histórico. No se tienen que enojar, tienen que rever Sí, lo que están haciendo. sí, ayer mucho. Yo los entiendo mucho de compartir el video de Alfonsín. ¿No? Ese video, no sé si te pasó a vos. Yo vi el video de Alfonsín de, bueno, la UCR tendrá que prepararse para perder elección y demás. Tiene que hacer esos planteos más allá si el país ha derechizado. ¿Te das cuenta de ese discurso? Un discurso de Alfonsín es un video grabado con un celular que siempre resurge cada tanto, en el cual dice, bueno, si la sociedad se ha derechizado, Sí. la UCR tendrá que prepararse para perder elecciones, pero nunca para volverse conservadora. Yo no creo que se termine en ese punto la discusión, porque No, ayer, es muy simplista. ayer, Rodrigo de Loredo celebró y saludó a los candidatos triunfadores de la Libertad Avanza y habló del país y la construcción que se viene. Digo, la UCR creo que tiene que darse ciertos planteos también hacia adelante. Y yo, la verdad que venía viendo esta performance. Yo nunca entré en los que daban en un cuarto lugar, o en algunos tercer lugar, en sondeos a Ramón Mestre. Muy lejos. Muy lejos. Y posta, en un programa la semana pasada, no sé cómo surgió lo de 3, y dijimos 3, sí. Yo, lamentablemente, no digo que había visto que iba a sacar eso, pero no la veía con una buena performance. Yo incluso la veía siempre atrás de Fuerza Patria y terminó pasando. Sí, atrás del Partido Libertario. Atrás del Partido Libertario y muy cerca de Liliana Olivero. Sí, 2,7, sí, más o menos, sí, pero estuvo... No, pero fíjate los votos nominales. Creo que eso no hay tantos votos de diferencia. ¿Cuántos votos hay? 22.000 votos de diferencia. 22.000 votos hubo de diferencia, sí. Tal cual. Además, si le sumás el más, es un poquito más, que sacaron 5.000 votos la gente de Julia Di Santi. Flojito también, pero bueno, era de prever, ¿no? Era de prever ese resultado. Pero sí que también hay que ver si todo UCR a nivel Córdoba jugó para Ramón Mestre o jugaron muchos para Libertad Avanza. Hay muchas cosas que rever. Sí, me parece que eso... Y en todos los sectores, Mati, porque hay... todo lo que tengo escrito acá... Hay intendentes hay intendentes que sí. son o que tienen orígenes Juntos por el Cambio, Sí. que sacaron fotos con Yayora y Schiaretti y que en esos municipios salieron muy atrás con Provincias Unidas. Sí. Como también hay personas muy importantes de Provincias Unidas, ya vamos a hablar seguramente de eso, que hicieron una pésima elección en sus territorios. Y ahí hay algo que ha pasado en el medio. Y también, ya que estamos hablando del UCR, quiero decir esto. En Villanueva, Sí. la UCR salió cuarta. Ujú. Salió cuarta. En la ciudad que gobierna, el jefe de campaña De Ramón de Mestre. Ramón Mestre. Amigo íntimo de Ramón Mestre, Amigo Ignacio íntimo. Talmi. Sí. Digo, También una derrota para... es una derrota Sí, claro. muy grande. Sí. Salir cuarto en el territorio. Cuarto. Cuarto. Es Cuarto combo. fuerte. Después, de esta manera son 9 las bancas, las que venimos diciendo. 5 finalmente. 5 se lleva Libertad Avanza. 3 lo que se lleva finalmente Provincia Unida y una Natalia de la Sota. Así se ha repartido las 9 bancas en Córdoba. ¿Quieren saber el Departamento General San Martín? El Departamento General San Martín, la participación estuvo muy parecida a nivel la nacional. provincia. Fue 66,89%. O sea, no como provincia, como a nivel A nivel nacional. nacional, perdón. Casi 67%. O sea, fue muy parecido.
el nivel departamento General San Martín, obviamente cabecera Villa María, con respecto a lo que fue a nivel nacional. Los resultados en Villa María fueron 41,38, La Libertad Avanza, un poquito menos que a nivel provincial, La Libertad Avanza acá, 41,38%. Después aparece Alianza Provincias Unidas, 26,6%, amigo, 26,6%. Defendamos Córdoba, acá es lo que le decía que Natalia de la Sota sacó 10,33%. Fue mejor que a nivel provincial la villamariense para Natalia de la Sota. Y también para Pablo Carro, que sacó 6,9%, más alta que a nivel provincial. ¿Eso estamos hablando dónde? Acá, en el departamento. En el departamento General San Martín, exactamente. Y salió, sí, también en el quinto lugar, el Partido Libertario. Una buena elección de Julieta Ceballos. Sí. Sacando casi 5.000 votos, fue el 5,95%. Muy cerca de Fuerza Patria. El Partido Libertario. Muy cerca. Muy cerca, estamos hablando 6,09 Fuerza Patria, 5,95 sacó el Partido Libertario. Muy cerquita de Fuerza Patria, de ese cuarto lugar que finalmente se lo queda Pablo Carro. Y después viene la Unión Cívica Radical, que sacó un 4,37% en nuestra ciudad. O sea que también se repite las ubicaciones como a nivel provincial. Hubo algunas modificaciones solamente los porcentajes. Me parece importante también remarcar ahí algo que alguien me preguntó. ¿Cuánto pasó en esta ciudad? Ya que estamos hablando del departamento de San Martín. Y si hubo algún voto de sectores del peronismo que se vieron influenciados por los candidatos locales que pudieron aparecer en las listas. Ajá. Bien, por Navarro, por Perazzi, por Julieta Ceballos, ponele. Sí. A favor y en contra. A mí ella me dijo... ¿A favor y en contra? Claro, a mí ella me dijo... ¿Por qué en contra? No habrá habido un voto... Por Provincias Unidas acá no hizo una buena performance. No. Bajó todo el gabinete provincial, casi los últimos 15 días. La derrota fue de muchos, Fue de muchos. Sí, fue de muchos. Ya me parece que por ahora estamos dando los números. Sí. Que se vienen en análisis. Tiene que ver con esos números. Tiene que ver con los números, me parece. Claro, que hay que decirlo. Así como Tagni perdió en Villanueva, me dice, bueno, Provincia Unida salió segunda en Villa María. Sí, pero estaba Verónica Navarro. Cómoda. Verónica Navarro era la candidata. No, el intendente puso absolutamente todo. Todo. Es una derrota también. Es una derrota. Una derrota de Eduardo Castelo y de Verónica Navarro, de eso no hay duda también. Es muy cierto. Por ahora venimos hablando un poco de lo que fueron los resultados. Ahora nos vamos a meter en análisis con Jorge Foa Torres y después charlaremos algo más tal vez con Gaby, ya un análisis más profundo después de estas elecciones. En varios sectores. Pero yo me quiero detener sobre todo en el peronismo en un rato. ¿No? Me quiero meter de lleno en el sector opositor de lo que pasó en el día de ayer. No solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. Pero hay que decir muchas cosas para la provincia de Córdoba. Hay mucho para debatir y para hablar. Pero el primer análisis que queremos tener en Volver a Casa, siendo las 19 en punto en todo el país, es charlar con un docente, amigo de esta casa también, politólogo, además del director del Instituto de Investigación de nuestra uni, que es Jorge Foa Torres, que ya está en línea. Y es el primer análisis que queremos escuchar, más allá de todo este análisis que venimos haciendo, con números sobre todo, ¿no? Más estadístico que otra cosa. Jorge, ¿cómo andas? Matías te saluda, ¿todo bien? Hola Mati, hola Gaby, ¿cómo andan? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, campeando, ¿no? Campeando el día, vamos. Y me imagino que el análisis que hacías ayer después de las 9 de la noche puede haber cambiado hoy a esta hora ya, también, ¿no? A las 7. Viste que va cambiando un poquito, uno va escuchando otras voces, va leyendo un poco más, y dice, che, este me parece un poco más de razón acá, el otro allá, como que uno va formándose un poco más. Claro, y va calmando las pasiones. Sobre todo. Algo muy importante. Sobre todo. Para ir comprendiendo. Igual, Mati, yo creo que con el pasar de los días también iremos comprendiendo
de a poco todo este escenario político tan cambiante, ¿no? Porque esa es una cuestión. Hoy le escuchaba justamente en relación a lo que vos decías, Sheila Bilker, una consultora, decir, bueno, lo que venimos viviendo durante el año es una montaña rusa, y me parece que eso es bastante acertado, porque si vos te pones a ver la elección de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde ganó Manuel Adorni, sí, parecía que uno decía, bueno, va a arrasar durante todo el año La Libertad Avanza. Después las elecciones que no le fueron favorables en las provincias y mucho menos en las de provincia de Buenos Aires. Este escenario político, financiero, no sé, de todo tipo, del área de espectáculos también, con el show en Movistar Arena, y bueno, ganó en esta elección La Libertad Avanza, ¿no? Con lo cual, indudablemente que primero es la sorpresa, el estupor, ¿no? Sí. Y después varios puntos. Me parece un punto que es la baja asistencia a votar, que es un número histórico, ¿no? Sí. Mal no recuerdo, el 65% a nivel país. 65 Córdoba. 67. Y teniendo en cuenta que todos los análisis que hacíamos antes de las elecciones, decíamos, bueno, si va menos gente a votar, seguramente eso implicará que haya menos votos para La Libertad Avanza. Y pasó lo contrario, ¿no? Fue poca gente a votar y hubo más votos para La Libertad Avanza, hubo más votos en la provincia de Buenos Aires para La Libertad Avanza respecto de los que hubo, muchos más, respecto de los que hubo, alrededor de 600.000, 650.000, de los que hubo en la elección del 7 de septiembre. Yo te tengo que ser sincero, y lo vengo diciendo, y se lo dije recién a los chicos que también piensan por ahí más similar a vos. Me parece que a mí la participación podría haber sido mucho peor, o lo que creía que iba a ser peor todavía. En ese te tengo que ser sincero, digo, porque estamos hablando de 67%, no estuvo tan lejos de un 70% que venía habiendo, 71%, qué sé yo. Es cierto que bajó, ¿no? Algunos puntos bajó. Claro, y si vos te pones a ver los datos desde el año 85, que son elecciones idénticas, elecciones legislativas, va cayendo, ¿no? Va cayendo sistemáticamente, bueno, y eso es un dato que me parece significativo. Eso sí, claro. Fue cayendo, y no sabemos hasta cuándo va a caer. Claro. Y al mismo tiempo, este voto, si se quiere volátil, si se quiere caprichoso, o como se le quiera llamar, que quizás en un mes vota una cosa, al otro mes vota el partido opuesto. Bueno, ahí me parece que hay un dato de época, ¿no? Y un dato de época que nos está haciendo difícil de analizar, que es sumamente caótico en cuanto a su expresión, y que el gobierno nacional por ahora, y en ocasiones, no en todas, se siente más cómodo dentro de ese caos, ¿no? Que implica la época esta que nos toca vivir, una época que, como hemos hablado en otros programas, ¿no? Marcada por la subjetivación en redes sociales y todo lo que eso implica en términos, bueno, de cada uno poder habitar un ecosistema, una burbuja, y bueno, a partir de eso también tomar las decisiones, ¿no? Sí, por supuesto. Y en cuanto a, bueno, finalmente lo que se dio, ¿no? Esta victoria importante, me parece, de La Libertad Avanza, porque más allá de lo que algunos decían, no, mirá, había sacado el 56% y ahora saca el 41, 42%, que bueno, que cayó en 14 puntos. Para mí no, porque tampoco podés evaluar un balotaje con una legislativa. No sé cómo lo ves vos, me parece que fue muy buena la elección de La Libertad Avanza. Sí, fue una elección indudablemente excelente con todo lo que pasó. Claro. ¿No? Sí, sobre todo. Porque, digamos, no contemos del 10 de diciembre del 2023, aunque podríamos hacerlo y contar la fenomenal evaluación que hubo. Contemos 9 meses a esta parte, más o menos, que fue el discurso de Milei en Davos. Sí. Y si empezamos a enumerar, digamos, tanto el caso Libra, como el caso Andy, como el caso Espert, como el caso Villaverde, también de la senadora de Río Negro, que finalmente fue electa. Con causas. Además, exacto, con causas.
con tener que bajar el primer candidato de la lista, con el marcá al pelado si querés votar al Colorado. O sea, acá en Córdoba con un candidato como Spachesi que estuvo a punto de empatarle al Frente Patria, Sí. Frente Fuerza Patria, a punto, estuvo a muy pocos votos, e indudablemente uno puede decir ahí en ese voto hubo una parte de gente que se equivocó, que quiso votar a la Libertad Avanza y votó al Partido Libertario, algo muy cercano, y también Violeta. Algunos hubo, que seguramente habrá habido algunos. Algunos habrán votado Spachesi, pero después muchos otros Sí, sí. se equivocaron, Sí. ¿no? Y entonces el porcentaje, la cantidad de votos aquí en Córdoba hubiese sido un mayor de lo que fue. Con lo cual, sí, es una gran victoria y parece salir los votos de abajo de las baldosas cuando gana de esta manera Milei, como ocurrió en el año 2023, ¿no? Ujú. Como no ocurrió en la provincia de Buenos Aires hace un mes, Claro. pero en esta elección indudablemente, Mati Sí. y Gaby, se plebiscitaba el gobierno de Milei. Parece que en eso queda bastante claro. Se plebiscitaba el gobierno de Milei con su alineamiento internacional. Ujú. No sé Como si nunca. el alineamiento, me parece que claro, con su propuesta de vínculo simbiótico con Estados Unidos e Israel, y ganó, Sí. ¿no? Bueno, se plebiscitaba también en materia económica. Bueno, me parece que hubo ahí algo que sí empujó fuertemente al voto, que fue la cuestión de mantener una estabilidad, Ujú. mantener un precio del dólar quieto. Bueno, el dólar es algo clave, ¿no? Para las elecciones en Argentina y para la vida en Argentina. Según dicen, el mismo Néstor Kirchner decía que al dólar no había que tocarlo, ¿no? Bueno, me parece que eso también nació significativo, porque de algún modo la amenaza era que si ganaba el kirchnerismo, o el peronismo en su caso, esto iba a ser un descalabro económico, e iba a hacer que el dólar sí se vaya, ¿no? Igualmente el dólar hoy no bajó tanto como se trae ahí. No, inclusive bajó en un momento y Y después subió. pegó otra vez. Sí, Después subió. el pico. Foa, te saludo formalmente. Recién pensaba cuando decías traerlo a esta provincia de Córdoba, porque hoy escuchaba algo que es cierto. Nosotros cuando Schiaretti fue candidato a gobernador, yo en algún momento dije, bueno, si Schiaretti es el candidato a diputado, Sí. es porque, bueno, traen a un tipo que se fue con una imagen positiva altísima, que tiene una imagen, o tenía una imagen positiva. bueno, eso es algo que estará por verse. Que tenía una imagen positiva altísima, Ujú. que gobernó 3 veces esta provincia, que tiene gestión para mostrar y que, bueno, muchos decían, y quizás nos comimos bastante la curva, de gana caminando, Schiaretti gana caminando, se gana por muchos votos y demás. Y al frente tiene un Gonzalo Roca, tiene a 5 candidatos a la Libertad Avanza, que ayer yo hice una plaquita para Instagram y déjenme decirles que el 5º diputado de la Libertad Avanza me costó encontrarlo, incluso en fotos, no estaba en ningún lado. Hasta que los terminé encontrando. Tiene 800 seguidores en Instagram. El nuevo diputado, una persona outsider totalmente, que Sí, tiene menos que todos es su nosotros primera acá. expresión política. Sí, es su primera participación política, no tiene militancia previa y lo cree como un valor. Eso, cuando en una declaración que leí, Luch, el apellido. Ajá. Digo, Gonzalo Roca ayer, en lo poco que dijo, porque habló más Bononi que él en las notas con los medios, dijo, voy a tener que ir al psicólogo ahora porque en todos lados dicen que nadie me conocía y que por eso no me iban a votar. Digo, ayer, ¿qué análisis se puede hacer del rol de Schiaretti yendo a la cancha y teniendo la elección que tuvo, más allá de que desde Provincias Unidas celebren esta cuestión de tener 3 bancas y antes poner en juego 2? Claro, se celebra ese crecimiento en una banca. Sí. Que, de hecho, una de las que ponía en juego era la Natalia de la Sota. Claro. Sí. Claro, que también entró. Ujú. Sí. E incluso los discursos de Yarlor y de Schiaretti ahí apuntaban a contrapelo de lo que uno pensaba, de decir, che, bueno, nació la tercera fuerza a nivel nacional, que es Provincias Unidas. Sí. Me parece que hay una lectura, una interpretación que puede no ser tan equivocada, en el hecho de decir, mirá, si en realidad no era Roca
era Schiaretti el que ponías contra el kirchnerismo en Córdoba, y bueno, capaz que ganaba, ¿no? Ujú. Si fuese Schiaretti el que estuviese peleando a nivel nacional contra el kirchnerismo, por ahí, ¿no? Por ahí sacaba sus votos, ¿no? Me parece que hay una lectura de que el clivaje, digamos, político que zanjó la elección de ayer fue el kirchnerismo antikirchnerismo. Lo que se venía viendo, y por ejemplo la consultora Subán Córdoba venía haciendo foco en eso, decía, bueno, está emergiendo Milei, anti-Milei como un clivaje, pero Sí. todavía no toma el centro del escena. Bueno, claramente en la elección de ayer el clivaje que primó fue el otro. Entonces me parece Ujú. que ahí el peronismo de Córdoba se ve aún con posibilidades a futuro, ¿no? Me parece que puede ser una interpretación más o menos válida. La otra interpretación que uno puede decir, mira, desapareció la avenida del medio. Claro, eso te iba a decir, justo te iba a preguntar eso. No. ¿Dónde Claro. está la avenida del medio? Sí, ¿dónde está? Porque la verdad que fue muy flojita de lo que se esperaba la elección a nivel nacional de provincia. Sí, estamos hablando de Schiaretti porque fue la figura nacionalizable, ¿no? Nosotros Sí. acá debatíamos a qué discurso iban a pasar en Buenos Aires alguna Pero vez. le pasó por a todo, le pasó a Puyaro. Pero le lo de pasó a todo. Puyaro salió incluso más atrás Sí, en la provincia de sí, Santa Fe. sí, claro. Claro, Puyaro salió tercero con Mm. 18, 17 puntos. Sí. Y con una figura en provincia de Buenos Aires de candidato como Jorge Tayana, Ujú. que no era una figura que vos decís, bueno, a ver qué dice Tayana si gana, qué dice Tayana. No, la lista La soft, realidad. como le decían muchos. Claro. La lista soft de Claro, fuerza. Y además Randazzo, de hecho, 2 lo- puntos sacó Randazzo. 2,3 Claro. creo. Muy flojo. De hecho, ayer habló Axel, ¿no? Sí. Habló Axel. Entonces, Axel Kicillof, entonces me parece que ahí había un centro de la escena, si se quiere, preparado para una tendencia más moderada, más de centro, que iba a ser la de Schiaretti, y se la comió en la polarización, Sí. ¿no? Al menos en la elección de ayer. Porque eso también, ¿no? Muchachos, hay que pensar esto, ¿no? Fue esta elección de ayer. Esta elección Claro, de ayer sí, toma de acuerdo. también decía, me parecía sensato lo que decía Mario Riorda también, que por ahí decía, bueno, hay una prórroga de confianza al gobierno. Sí. Sí. Bueno. me Sí, parece no le están que firmando un cheque en interesante. blanco, Foa, ni cerca. Claro, No, claro, y me no. parece interesante esa figura de una prórroga de confianza, ¿no? Ujú. Pero bueno, es una confianza frente a un gobierno que ha hecho todo lo que ha hecho, digamos. Sí. Mm. ¿No? Es decir, ¿qué bala le entra no a Milei, al electorado de Milei, ¿no? O qué bala le entra al antikirchnerismo, si querés, bien al antiperonismo, no sé si hoy son estrictamente lo mismo. Sí. ¿Qué bala le entra a ese electorado? Bueno, me parece que está difícil y que también se votó para evitar un 2001 o una salida anticipada del Puede gobierno ser. nacional, porque Ujú. era el escenario que estaba planteado, ¿no? Sin el salvataje colonial de Estados Unidos, de Trump y de Bessent, este gobierno terminaba antes de estas elecciones, ¿no? Sí, inclusive creo que funcionó un poco esa campaña del miedo, si lo querés llamar, porque también los argentinos estamos un poquito cansados, ¿no? De que nos digan que va a explotar todo, y lo que necesita el pueblo es un poco de calma, Sí, un poco de paz sí, también, ¿no? Un poco de calma Sí. en ese punto. Y, sí, yo creo que ahí hay un voto por la estabilidad, por Sí. el orden. De vuelta, es paradójico, porque al que estás plebiscitando es a Milei, que tiene una deriva indudablemente autoritaria y autocrática Ujú, en su gobierno o régimen, ¿no? sí, Sin lugar a dudas. sí. Pero bueno, hay que poner en contexto de cómo viene la Argentina en ese sentido. Me parece que tiene muchos componentes lo de ayer, ¿no? Es difícil de echar mano de una o de dos cosas para explicarlo, ¿no? Sí. Mm. El peronismo de la provincia de Buenos Aires, la elección de ayer, recién dijiste, ¿no? Que habló Axel Kicillof. ¿Alguna opinión al respecto? Pues seguramente nosotros también vamos a seguir dando vueltas sobre eso. Y viste, hay varias cuestiones ahí. Indudablemente hubo algunos intendentes que salieron a hablar, a decir, bueno, lo que nosotros hacemos vale, es importante.
no nos tuvieron en cuenta, Sí. o no nos tuvieron tan en cuenta como en la elección de septiembre, sobre todo no los tuvieron en cuenta para el armado de la lista. Mm. Y ahí me parece que hubo una especie de trampa, ¿no? Porque Axel Kicillof desdobló la elección, y en ese desdoblamiento de la elección, bueno, promovió de alguna manera, llevó a que los intendentes jugaran más en la elección de septiembre que ahora, pero al mismo tiempo eso le permitió negociar para que la lista de octubre estuviese más presente el kirchnerismo más cristinista, digamos, ¿no? La Cámpora, etcétera. Sí. Entonces, era una trampa, digamos, un dilema ahí, que en cualquiera de las opciones perdida, ya sea desdoblando o no desdoblando. Ahora, claro, con el diario del lunes, lo que se sale a decir es que Kicillof se equivocó, la que siempre tiene razón es Cristina, y la que siempre acierta es Cristina, y no había que desdoblar, ¿no? Sí. ¿Siempre tiene razón? Qué buena pregunta. Y no, claramente que no. Para mí no, ¿no? Claramente que no. Se No, enojó además mucho, también, pero... Si uno ve, fue llamativo, ¿no? Yo me quedé con dos imágenes, ya que estamos en A la ver, época pues de estoy la pensando en cultura una, sí. Sí. y la cultura de la imagen. Está la imagen de Milei leyendo de una manera como un dirigente más moderado. Sí, Sí. quedó con saquito y Perdón, corbata. perdón, que no se quedó ayer, porque no lo vi durante el día, sí, estuvo en otro lado, pero esta mañana cuando fue a hablar con Laje, el presidente fue vestido igual. Se sacó las camperas. Se sacó El las presidente fue camperas. vestido igual. 1, 2, 3, 4. La dejó y se puso un saco. Sí. Una cada 10. Claro. Claro. Y la otra es el balcón, Cristina en el balcón, ¿no? Sí. Ujú. Y ¿sabes qué me preocupa a mí, ya que estamos hablando así entre amigos? Sí, por favor. No estamos tomando nada, pero podría ser. Nosotros mate fue. A mí lo que me preocupa es que esa avenida del medio, que a veces se festeja, que pierde, que desaparece, que es evanescente, Sí. trae consigo algo de construcción de consenso que me parece imprescindible para el futuro del país. Está bien. Sí. Y hay parte importante del peronismo ahí adentro, además. Claro, y que tender puentes no es una cuestión solamente para clasificar, para calificar como de tibios o de no tibios. Tender puentes hacia la construcción de cualquier política de un país. Entonces, si no hay esas vías, lo único hacia lo que vamos a ir va a ser a que la polarización se profundice. Y en esta sociedad, construida la subjetividad, producida la subjetividad por las redes sociales y por la imaginarización que eso produce, la polarización es cada vez menos simbólica, es cada vez menos en palabras, es una polarización que va a ser cada vez más agresiva y cada vez más violenta. Entonces, eso es lo que más me preocupa, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace para convivir en este país hacia adelante con estas posturas tan extremas y sin posturas mediadoras? Sí. A ver, un poco que Milei se bajó de esa ayer. ¿No? Por eso quiero ayer o esta mañana. Después habrá que ver con el correr de los días. Sí, por eso, si pero es como el vuelve a análisis ser- que estamos haciendo nosotros hoy. Es ayer y hoy. Vamos a ver. Sí, estamos analizando Pero este claro. presente, porque ayer sí habló de un Congreso más reformista, pero inmediatamente después habló por primera vez a los que no lo eligieron. Sí. Le habló Dijo que ayer iba a en el gobernar para los que no lo eligieron. Exactamente, algo que nunca lo había dicho Javier Milei. Y después también habló del consenso con los gobernadores nuevamente, que es algo lo que le viene pidiendo a Estados Unidos también. Y al único que excluyó en la nota que dio Majula anoche fue a Axel Kicillof. Porque le dijo que con el proyecto comunista no se puede charlar nada. Eligió rival, digamos. Sí. Bien, lo Claro. sube al ring. Bueno, Bien. Pero el comunismo para Milei es una mancha venenosa. Sí. O sea, ahora la achicó un poquito, pero después lo único que va a ser crecer. O sea, el presidente sigue siendo Milei. Sí. Ujú. Sí, claro. Y Milei va a ser Milei, no va a ser otra cosa, ¿no? Sí. Y el que ganó ayer también fue Milei. Por más que algunos digan, no, también fue Milei. No es que fue Donald Trump, también fue Milei. No, fue Milei, hizo una excelente elección el gobierno ayer. Sí. Claro.
Sí, yo creo que en esta lógica, o sea, a lo único que me parece que va a ir Milei va a ser hacia seguir polarizando. Ha sido lo que le ha dado resultado ayer. Eso seguro. Sí, tal cual. Entonces, El tema hasta cuándo lo podés nada. sostener a eso, Fuga, cuando ya la gente, ahora te digo, che, bueno, fueron 2 años, la venimos sufriendo. Te damos un voto de confianza. Sí, ayer pero veía- no nos sigas cagando porque, bueno, también el pueblo Sí. puede darse vuelta como le pasó a Macri. Es, inclusive. exactamente eso estaba pensando, ¿no? En un tuit que leí anoche como diciendo, estamos en este momento, Ah, que era post 2017, ¿no? claro. Post el general de 2017. Digo, 2 meses más es la escena de las cientos y cientos de toneladas de piedra, digo, de ahí nace la anécdota de la Claro. reforma jubilatoria del gobierno de Mauricio Macri, y posteriormente, en febrero del año siguiente, la vuelta al fondo, digo, en 2018. Este gobierno ya fue a pedir ayuda internacional, Uf. ya viene pidiendo ayuda internacional, entonces el momento económico no es el mismo. No, para nada. También eso hay que tenerlo en cuenta, porque creo que ahí está la clave de que se puede comparar con el 2017, pero con esa salvedad. No estamos en la misma situación económica. Totalmente, y ahí hay un par de cosas. Una, que Estados Unidos tampoco es un padrino, alguien que sea hoy tan consistente como potencia mundial, y Claro. mucho menos Trump, ¿no? Sí. Entonces el Sí. padrino de Milei tampoco tiene la fortaleza, o sea, Trump está enfrentando manifestaciones masivas, fenomenales en Estados Unidos, y realmente tiene problemas políticos graves, ¿no? Entonces, ese es un punto que tampoco es una certeza o una seguridad, ese apoyo de Milei. Después, a ver, voy a ensayar un psicologismo, Dale. ¿me permiten? Dale. Si uno ve o observa los vínculos de Milei, en todos los casos tiende a ser simbiótico. O sea, no hay relaciones carnales como en Estados Unidos con los 90, porque de relaciones carnales se falta 2, Sí. que por suerte, Sí. digamos, mientras no siga avanzando la tecnología van a seguir haciendo falta 2. Eso siempre es un problema, aunque sean relaciones carnales, ¿no? Siempre hay, bueno, la relación sexual es siempre algo que trae, ¿no? Sí. Algún conflicto, alguna falta, alguna desinteligencia, si se quiere. Ujú. Pero en este caso es otro el tipo de vínculo que él ensaya con quienes o adora, ¿no? Como Sí. en el caso de Trump o de Netanyahu, o con quienes él pretende que lo adoren, ¿no? Sí. En cualquiera de los casos no hay una relación de a dos. Esto no es ni relaciones carnales ni Roca Ranciman, porque en Roca Ranciman también había un Roca y un Ranciman. Sí. Es una relación más de A y A prima, ¿no? Entonces ahí, sí, efectivamente, lo único que queda esperar, que veremos cuánto tiempo demora, porque por ahí este ciclo que se abre ahora demore un poquito más, demore un poquito menos, pero es que el gobierno, y Milei, y Karina, y Javier, empiecen a encerrarse de nuevo en sí mismos, desconfiando de todo alrededor, ¿no? Ujú. Sí. Sí, creo que ahí va a estar la clave. A ver cómo se maneja de ahora en más Javier Milei y, bueno, Karina Milei y ese grupo, ese triángulo de hierro. También hay que ver qué pasa con Santiago Caputo. A que le agradeció juntos. Sí, y también esperar si esos cambios de gabinete finalmente se terminan dando, que hoy ha bajado un poco la espuma en cuanto a los cambios de gabinete y la renovación que iba a tener bueno, Javier Milei. Sí, el que perdió fue Macri ayer también. No sé ahora cuánta fuerza tendrá Macri para decirle, che, tenés que poner este o aquel. Sí, mi pregunta ahí que yo estaba pensando es si sumó o no sumó. Al final. ¿Macri? Sí. No lo sé eso. O el triunfo fue de No, Milei. ¿Restó? Restó. Mirá. O sea, en la Cámara de Diputados al menos, si uno ve la composición del PJ, Sí. es más o menos la misma. La misma. Perdió un solo diputado. Sí, está ahí, sí. En donde más perdió fue senadores. Claro. Sí, exactamente. que Pero la también- Cámara de Diputados, Es donde más tenía, proporcionalmente es donde más tenía para perder, porque la Libertad Avanza no tenía casi senadores. Claro, sí, sí. exacto. Y después, los que grandes perdedores son el PRO y la UCR, Uf. que se ven licuados en esta polarización.
indudablemente. Bueno, la izquierda sacó más diputados que el UCR. Claro, y después Provincias Unidas en realidad sustituye al Encuentro Federal. Claro. El bloque anterior. Sí. Entonces son más o menos casi la misma cantidad de diputados. Y quizás ese que se está contando que Fuerza Patria pierde es Natalia de la Sota, ¿no? Que me parece que va a votar más cerca de ese bloque que de otro. Sí. Entonces sí, el panorama del PRO y del radicalismo es notable en ese sentido, pero me parece que todo está cayendo en este clivaje de esta polarización realmente tan profunda que no pasa solamente en Argentina, compañeros. No. O sea, es parte además de la derecha global. Si uno ve ese guión de la derecha global, bueno, estas generaciones de caos, de confusión, hay mucha gente que no quiso escuchar más nada, a sabiendas, no a sabiendas, con mayor o menor cinismo, antes de las elecciones, con todo el bombardeo de información que hubo, de los casos de corrupción, de la cuestión económica y del Movistar Arena, de las renuncias del gabinete, de tantas cosas que sucedieron, ¿no? Hubo una avalancha de cosas que satura, que genera caos y que de repente en ese caos, como creo que lo charlamos en alguna vez ahí en el piso, como vieron el Guasón, en medio del caos, se levanta y se sube al capó ahí del móvil policial. Y empieza a tener seguidores desde ahí. Claro. Sí. Claro, y los seguidores no son seguidores de un líder tradicional. No. Son seguidores, qué sé yo, de esa agresividad, de esa pulsión que está en juego ahí, ¿no? Bueno, me parece que eso es más gráfico de lo que está pasando. Pero bueno, eso no exime, por supuesto, al peronismo de construir un proyecto de futuro. O sea, ¿cuántos dirigentes escuchamos tratando de convencernos de que el pasado fue venturoso y de que la década fue ganada? Claro, del pasado fue mejor. Bueno, mirá, qué sé yo, nosotros podemos estar más o menos convencidos. Pero me parece que esa ya la perdiste, o la perdiste con un montón de gente, digamos. ¿Cuál es el proyecto a futuro que se tiene? Y además se enamora solamente un núcleo duro que ya está convencido, madre mismo. Claro. Sí. Porque yo, por ejemplo, no he escuchado ningún dirigente el peronismo decir: nosotros tenemos un plan de estabilización para el país. No había plan directamente. Claro. Era oponerse. A futuro. Claro. Ni siquiera Tayana. No. Igual era difícil escucharlo porque habló poco. Pero casi como Roca. Vos decís, nosotros tenemos un plan de estabilización. No. Algo deslizó Provincias Unidas con esta cuestión de la producción y etcétera, que podría ser la vía ahora, a partir de lo que suceda en el próximo tiempo económicamente, para cuestionar el plan económico del gobierno, pero me parece que la estabilidad es el gran valor de La Libertad Avanza. Sí, sobre todo la inflación no tan galopante. La estabilidad económica, con un presidente inestable, emocionalmente, ¿no? Sí, bueno, por supuesto. Fua, ¿qué imaginas? Yo sé que esto es futurología, porque... Total, las previsiones salen todas bien. Porque pensábamos en Schiaretti en un momento y hasta en una asamblea legislativa. ¿Cómo crees que va a manejarse ahora Schiaretti? ¿Cómo va a jugar? ¡Oh! ¡Ay, no! ¿Por qué? Era la pregunta, ¿o no? Esa. Estamos esperando para hacerle esa pregunta. ¿Lo puedes rellamar con? Para cerrar. Esa pregunta para cerrar. Sí, pues 7:30. Esa pregunta para cerrar. No, quiero que conteste Fua primero. No, tranquilo. O sea, querés contestar vos, te estás yendo de la vaina. Te está saliendo. Pero yo creo que es errónea una lectura que está haciendo sobre Schiaretti, pero bueno. No, yo la verdad que no sé para dónde va a salir esa bala. Por eso que quería preguntárselo y quiero empezar a recoger. Después, si querés también, decímelo lo que vos pensás. Yo, la verdad que no tengo hoy una opinión formada de qué va a ser. Sí puedo ver experiencias anteriores. Gaby, eso podemos evaluar alguna y cómo se ha manejado con algunos dirigentes.
con algunos dirigentes. Bueno, vamos, si no, ya está, chicos, la dejamos por otro día. También a esa pregunta, porque como bien encabezamos la pregunta, es un poco de futurología. Seguramente tampoco tendrá la respuesta concreta Jorge Foa Torres. Si le pega, bueno, lo vamos a empezar a llamar para que adivine el futuro. La que quedó afuera, la mujer que adivinaba el futuro, que le hicieron un montón de notas, la limpiaron a esa señora, ¿no? Ahora desapareció. Era hiper famosa en un momento que, no, está viendo el futuro. Ayer le erró. Por mucho le erró. Foa, bueno, ahí te reenganchamos de nuevo. Pero para cerrar, quería preguntarte, no sé si me llegaste a escuchar, ¿de cuál crees que va a ser el rol de Schiaretti en la Cámara de Diputados? Puntualmente. En este momento. Mira, no lo daría por muerto. Claro. Ajá. Coincidimos. Me parece que hoy es lo más fácil darlo por muerto. Y bueno, se terminó, provincia hundida. Sí, como le dicen. Uh-huh. Y esto terminó. Me parece que con el vértigo que hemos vivido este año, con lo cambiante de la situación no solo nacional sino internacional, me parece que de todos modos Schiaretti va a ser un tipo de peso dentro del Congreso de la Nación. Seguramente no con tanto peso como si hubiese ganado su elección. Claro. Acá en la provincia de Córdoba. Está livianito ahora, adelgazó de pronto. Ahora está más liviano, sí. Pero me parece que puede ser una figura de algún modo relevante, sobre todo si de vuelta esta polarización y esta aislamiento que a veces... Sí, fue, y eso no dependerá de Zarzora también un poquito. Estoy metiendo ahí un palito, pero... Y bueno. Sí, claro, uno puede leer la elección también del domingo como de algún modo un llamado de atención para la gestión, para las gestiones tanto provinciales como municipales. Sí, ¿no? Y que todos sí. Los municipios que también se perdió, sin lugar a dudas. O sea, el aparato que puso Provincias Unidas acá en la provincia para tratar de ganar fue enorme y no se logró, ¿no? Entonces me parece que ahí, sin lugar a dudas, hay un llamado de atención. Y es un llamado de atención que viene existiendo con muchas críticas, ¿no? A la gestión de Zarzora. Sí. Yo primero quiero decir que coincido con Fabio, yo creo que es un error decir que Schiaretti está muerto. Bueno, políticamente para mí. Muy bien, perfecto. Eso venía pensando. Pero en segundo lugar, en el año 2021, cuando Juntos por el Cambio ganó una elección donde se renovan estos diputados, ganó 6 bancas en esa elección. Sí, ¿no? Sí. Así entró Gabriela Robin de Coin, que era concejal en Río Tercero y se transformó en diputada, que está finalizando su mandato ahora. Pero en esa elección, Rodrigo Loredo ganó como diputado de Juntos por el Cambio, y Luis Juez ganó como senador, que ayer fue a festejar al Búnker de la Libertad Avanza, que es el mandato que todavía tiene Juez hoy como senador. 2 años después, por disputas internas, podemos discutir por qué, por cómo se dio el 70-30, esa negociación de Juez y el propio de Loredo, Juez fue el candidato a gobernador y estuvieron a 3 puntos. 3 puntos. Hay que mirar la elección de ayer. La discusión de no hay que provincializar, no hay que llevarlo al territorio local, hay que mirarla. Porque... y no podés ir tan dividido con algunos sectores. Bueno, claro. Pero bueno, es así. Bueno, claro. Tal cual. No sé cómo la ves vos, Foa, eso. Sí, a mí me parece que para tener alguna proyección Zarzora tiene que fortalecer la gestión acá en la provincia, ¿no? Sí. Y me parece que esa es una cuenta pendiente. Y también en el distrito más poblado, que es el de la ciudad de Córdoba, ¿no? También donde es intendente Daniel Pacerini. Claro. Que está teniendo muchas críticas también. Bueno, el saludo a Foa, sí, el saludo a Jorge Foa Torres, al director del Instituto de Investigación, politólogo y docente en nuestra universidad, en varias carreras, pero en ciencias políticas también. Y mira, ya que estamos, terminamos de hacer el enlace con nosotros. Mañana subo completo el programa. Exacto, eso es lo que quiero también. Hoy sí que hicimos radio streaming a fondo. Fue así porque no cortamos nunca. La verdad que y no da para cortar, lo vamos a cortar en un ratito, pero ya cerrando el tema directamente, casi con el programa, pero vamos a escuchar un poquito de música sobre el final.
Pero para linkearlo con lo que veníamos hablando, Gaby, con Foa, y ya meternos nosotros también en este análisis que hacíamos en conjunto con Foa Torres, es cuando yo le preguntaba lo de Martín Yarlora, está bien la referencia que hacía él, que también perdió, digamos, como perdieron los intendentes municipales que pusieron mucho en juego. Pero mi pregunta iba puntualmente, y se la puedo hacer a todos ustedes, de lo mismo que habló la sociedad ayer, y podríamos hasta linkearlo con algunos puntos nacionales, es si, yo no digo que haya que tirar a algún viejo por la ventana. Linda frase, esa te gustó. Como se dijo alguna vez. Pero ¿no le abrirá la ventana Yarlora a Schiaretti? ¿Y dejará de dividir el poder para buscar sectores que están muy enojados con Schiaretti y que no volverían a votar nunca a Schiaretti? Porque también hay que pensar en ese sector, que es el que sacó 8 puntos con Natalia Grasota, que es el que sacó 5 puntos con Pablo Carro. O sea, casi 15 puntos. Sí. Casi 15 puntos entre los dos. Que sumado a la performance de Provincias Unidas, se acerca muchísimo a lo que sacó Gonzalo Roca ayer. Estaba muy cerca, Gaby. Finalmente estaba muy cerca, por más que porque si le querés sumar el Partido Libertario, ahí te saca un poco más. Sí, también. Sí, pero bueno, podemos sumar otros Sí, sectores. sí, Sumar a obviamente, Cela, obviamente. entonces, Pero, al país, digo. pero eso es lo que voy, puntualmente. ¿Qué va a hacer Yarlora también con esta lectura? Uh-huh. ¿Cómo va a construir su poder? Si va a seguir a la sombra de Juan Schiaretti, o si él va a tomar realmente el protagonismo que tiene hoy como gobernador, y más teniendo en cuenta la paliza que se comió Juan Schiaretti, porque se comió una paliza ayer en las urnas. ¿Sí? Te sumo algo ahí. Sí. Schiaretti era hasta hace unos meses todavía el presidente del PJ de la provincia de Córdoba. Sí, claro. Un día renunció Uh-huh. y dijo que creía que era Martín Yarlora el que tenía que tomar la decisión y tenía que conducir La conducción el PJ. está bien porque él es gobernador. Ahí tiene lógica. Bueno, tiene Sí. lógica. Ahora, sumado a eso te puedo decir, bueno, el gobierno de Córdoba, no solo con el peronismo, pero anclándose en el peronismo cordobés, porque los que trabajaron en la estructura fueron los peronistas cordobeses. Bueno, vamos a ver si trabajaron tanto, porque hoy hay mucho más de factura. Pero digo, que las estructuras de los partidos estaban en la candidatura de Provincias Unidas, trabajando en eso. Ese mismo peronismo creyó que el mejor candidato era Juan Schiaretti. Entonces, Schiaretti ya hoy es diputado. Sí. Y tienes... yo creo, en una parte, sí un peso. Porque así como hay gente que no lo votaría nunca más, hay gente que vota a Schiaretti que no sé si vota a Yarlora. Puede ser. También Pero puede eso es ser. otra cosa. Puede ser. Y yo creo que... Pero digo, hoy ese gran derrotado con esa ese gran lectura, derrotado. Con la lectura Ese de gran hoy derrotado. siempre. Yo, con la lectura de hoy a las 7:40. Sí, y además para construir un nuevo poder. Exactamente. Un nuevo orden. Exactamente. Digo, Eso. no era la Pregunta. posibilidad cuando le piden que, de hecho después eso no termina pasando, creo todavía, de que sea él quien presida el PJ de la provincia, de ser ahí ya el momento de tomar todas las decisiones, y ir a buscar a Schiaretti es traerlo nuevamente a la cancha. ¿Cuántas veces hemos dicho acá? ¿Por qué viene Schiaretti? Porque Schiaretti es un buen coso. Bueno, yo no me cuenta que no parece ser un buen candidato Schiaretti. Ahora... Ayer no lo fue, por lo menos. ayer no lo fue. Ayer no lo fue. Schiaretti ya hoy es un diputado electo. Ujú. Por 4 años va a ser diputado. ¿Cómo va a ser el rol? ¿Se puede hacer una simbiosis como en algún momento se manejaba no solo de la Sota, Schiaretti, Caserio en las cámaras nacionales, que en un momento Caserio rompió y cuando rompió después hoy ya no es un dirigente de peso en esta provincia? Digo, Schiaretti está dispuesto a dejar, hay bastiones que están dispuestos a dejar a Schiaretti. Yarlora, ¿está dispuesto a hacer esa conducción? Lo que pasa es que si no lo hace, nunca va a tener la proyección. Creo, si quiere tener un poquito de proyección nacional, tiene que sacar a algunos jugadores de la cabeza. A no ser que quiera ser el nuevo José Manuel y ahí irse intercalando con Schiaretti. Lo que pasa es que también Schiaretti, a ver chicos, es una persona grande. Es muy grande.
Porque la gran disputa va a ser quién va a ser el próximo gobernador o quién quiera ser de ese sector en el 2027. ¿Quién va a ser? Schiaretti o Yarlora. Sí, porque Yarlora va a querer volver a hacerlo. Entonces son otros 4 años más que va a tener que esperar. Y ya estamos hablando de una persona bastante mayor para ese momento. Perdón. Sí. Con todo el respeto a Juan Schiaretti. Sí, En la última sí, estamos hablando elección, con respeto. elección, cuando fue candidato y Calvo fue su vice, Sí. se decía mucho, el vicegobernador es una persona más joven, Claro. porque Schiaretti ya está grande para hacer y afrontar una candidatura, Ujú. para estar 4 años. Schiaretti hizo una campaña, se fue con una imagen positiva altísima de su gobierno. 2 años después parece que esa imagen positiva ya no pesa tanto como creían que pesaba en su imagen. Sí. Y Eh, esto, para linkearlo, te decía recién, con el peronismo a nivel nacional, pero sobre todo, o con el peronismo, si querés, de la provincia de Buenos Aires. También otro dato. Que, como bien decía Foa, como veo algunos enojados con Axel Kicillof, veo otros enojados con Cristina Fernández de Kirchner, porque eso es lo que está pasando. La interna volvió a reflotar después de la derrota ayer. que medio que nunca dejó de estar. No, nunca dejó de estar, pero viste, en campaña todo se calla. Sí, se calla la boca. Entonces cerraron la boquita Pero ayer a la noche ya y estaba matando. algunos dirán, con razones, el gobernador y los intendentes no pusieron nada. No pusieron absolutamente nada y cuidaron su quintita. Alguno lo pensará de esa manera. Después otros pensarán, Cristina no deja construir nuevos cuadros, ¿no? O Cristina no le da paso a nuevas generaciones y sabemos que ya tiene un techo desde hace mucho tiempo, que también necesita construir un futuro. Por eso similar a lo de Yarlora, Schiaretti, similar a Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Con la diferencia, ¿no? Pero Con la diferencia. Pero tiene muchas similitudes. Pero tiene muchas similitudes. En la lógica política. En la lógica tiene muchas sí, similitudes. Sí, hay que decir también, Ujú. Yo me quedé con esa imagen que bastante ruido me hizo ayer del baile en el balcón de Cristina Fernández. No me quiero poner mucha en gente, Feynman, mucha gente. No me quiero sí. poner en Feynman. ¡No puedes bailar! No puedo bailar. Yo no digo eso. Después lo vi y Hasman y a Recalde, que fueron a celebrar allí. Sí, sí. No sé. Sí, yo no me quiero poner en catador de... No, yo tampoco, de internas y ni nada de tampoco cosas. meter ahí una No, palada no, en la yo grieta tampoco. en ningún lado. Yo Creo que siento todo lo que- contrario. Sí, lo que creo, Gaby, y a esto puntualmente, hablar del peronismo, sabemos que las PASO y toda elección, porque lo volvió a demostrar la de septiembre, que cuando gana el peronismo y tenés una elección cerca, el antiperonismo reflora y explota. Porque ayer sacaron los mismos cantidades de votos en la provincia de Buenos Aires que sacaron en septiembre el peronismo. Lo que pasa es que fue 1 millón más de personas a votar. Y aquellos que no le había gustado nada que ganara Kicillof y compañía en el 7 de septiembre, fueron a votar ayer. Y fueron a acompañar. Entonces, como que reflota. Que lo mismo que pasó en las PASO, por ejemplo, del 2019 con Alberto Fernández, que había Claro. sacado 20 puntos y después chicaron. Siempre pasó que en las PASO del peronismo le va bastante bien en la primera elección, o en la primera elección. En la llamada primera PASO. elección nacionalizable que haya. Exactamente, le va bastante bien y después se cae. Y después ese antiperonismo como que reflora o reflota, como lo quieran decir, y termina achicando siempre porcentajes. Ahora le terminó ganando. Le dieron vuelta 15 puntos, chicos, ayer. Sí. Que habían sacado en un mes para otro. 15 puntos. Y- Entonces, seguramente que hubo gente que, como te estoy diciendo, que fue a votar porque sacaron más o menos el mismo punto. También otros no pusieron tanto el esfuerzo que habría que poner. Eso creo que tiene que ver de los dos lados. Y lo que sí tiene que hacer, a mi entender, un humilde periodista y militante, pensar en el nuevo peronismo. Hay que pensar en un nuevo peronismo de ahora en más. O sea, Perón ya fue, Cristina Fernández también ya pasó, Decilo, Enzo. Schiaretti también ya pasó. Hay que construir el futuro. Ujú. Hay que construir el futuro. Y a la sociedad argentina hay que darle futuro. Porque si vos le das pasado, el pasado tiene techo. Sí. Y el pasado tiene Y ese techo, freno. Ese un freno. techo que frena y que frena cada vez más. Exacto. Y a lo que voy es que el peronismo tiene que plantearse una interna a eso, no una PASO. ¿Quieren discutirlo? Hay que empezar a discutirlo en una interna abierta, porque hay que abrir los partidos. Claro. No hay que cerrar los partidos como están ahora cerrados los partidos Claro. justicialistas.
¿no? Lo del peronismo, están muy cerrados. Y acá en Villa María también están cerrados. Claro. Entonces hay que abrir los partidos. A ver si quieren que finalmente el pueblo después los acompañe. Porque después podés perder también. Sí. Pero te la tenés que bancar. Se pierde y se gana. Esto es democracia y hay elecciones. Se pierde y se gana. Por eso creo que tiene que haber internas. Esto todo pensando en el 2027, ¿no? Creo que tiene que haber internas. Sí, ¿Y pero sabés la lo que tiene que necesidad haber, de qué, amigo? Matías, decite, digo. Digo, es un plan de gobierno. Exacto, bueno, iba a eso. De Indiscutiblemente. construir una alternativa potable en la Claro. Argentina. Claro. Potable y votable también en la Argentina. Sí, claro. Construir una alternativa. Porque si algo no tiene hoy el panorama 2027 es una alternativa al gobierno de Javier Milei. No tiene una alternativa clara. Y además, solamente con el monstruo, decir, no, es un monstruo, es un monstruo. no. Es un monstruo. Hay que construir una ¿Qué alternativa. Argentina quieren? Una Argentina que pueda darle futuro, como bien decís vos. Claro. Como bien decís vos. Y creo que tiene ese nuevo peronismo Ujú. nuevos paradigmas. Y que tiene que reinterpretar mucho la sociedad hoy en Argentina. Y que tiene que empezar a desatarse de algunas disputas del pasado. Claro. Y tampoco no hay que dramatizar tanto, chicos. No, chicos. Es una elección de medio término. No hay que dramatizar, pero nos organicemos. Entonces, la forma de organizarse creo que es esta. De empezar a discutir política en serio. No ponerse solamente a Javier Milei. ¿Qué es lo que le pasó hasta inclusive a la propia Natalia de la Sota? Que solamente se oponía a Javier Milei, entonces terminó sacando 8 puntos, porque nadie en la provincia de Córdoba, ni en ningún lugar del país, dijo, yo quiero ir por este camino. Como decía Foa, quiero estabilidad económica, creo que la producción, quiero apostar a la pyme, quiero apostar al comercio que está muy parado, quiero que los jubilados ganen esto. No, después vemos los jubilados, después vemos la emergencia en discapacidad, después vemos las universidades, después vemos todo. Al final después vemos todo cuando gobernamos y así nos salen las cosas cuando gobernamos también. Entonces, creo que hay que pensar en un plan de gobierno. 10, 15, 20 puntos, poniéndose de acuerdo y llamar internas. ¿Qué les tienen miedo a las internas? Sí. Claro que tiene miedo. Creo que le tienen miedo a las internas porque están muy, muy tranquilos sentaditos en su sillón algunos. Sí. Muy tranquilos. Sí. Entonces tenemos que ser nosotros los que tenemos que exigirlo, desde acá y desde cualquier lugar. Sí, totalmente. Y coincido con vos con lo que decías. Sé que no lo pude escuchar porque lo vi mientras estaba al aire, alguna declaración de hace un rato de Verónica Navarro en medios que me gustaría poder escucharla. Quizás la escuchamos en un cuartecito, después lo vemos, pero para analizar también. Porque creo que eso que vos decís del peronismo, porque lo ponemos en esa figura, no solo tiene que pasar en el peronismo nacional, que deja muchos sectores afuera, Sí, sino también en el peronismo de la provincia sí, claro. y también en el peronismo local. Pero es transversal. Porque incluso el peronismo local, Es transversal. incluso el peronismo local tiene dos conducciones Bien, Gaby. Bien. alternadas. Tiene dos conducciones alternadas. Una que más abiertamente o más en la sombra trabajó para Natalia de la Sota. Sí. Y otra que trabajó para Provincias Unidas. Ujú. Después se disputan quién es el peronismo o quién es la conducción. Hacemos 2 actos para el 17 de octubre o hacemos 2 choripaneadas. Vemos quién está gobernando. Depende de quién gobierna en la municipalidad. Uno tiene más peso dentro del partido y uno no tiene. Claro. Pero, muchachos, me parece que Pero ahí también está generando mucha gente afuera. están dejando mucha gente afuera. Porque incluso no están todos los sectores representados ahí. No. Son los dos sectores que vienen del mismo proyecto político que tienen que darse disputas claras. Que abran los partidos. No Esa puede sería ser. la fase, que claro, abren los partidos. no puede ser. Ujú. ¿Qué pasó? Y digo, me retrotraigo un poco para atrás. En la última elección municipal, nosotros nos enteramos el día que firmaban el cierre de listas, iban todos juntos, no iban todos juntos. Claro, además, Digo, Gaby, basta sí. basta de tenerle miedo a dar las discusiones Ujú. de cara a la sociedad, de dar las discusiones y de perder y acompañar, de discutir los proyectos y demás. ¿Sabes por qué, amigo? Porque la gente ya no te está eligiendo. Bueno, pero por Entonces, eso es si la gente no te necesario. está eligiendo, por- vos tenés que llevarles propuestas Por eso es diferentes necesario- y abrirte. Por eso es necesario Abrirte. ver más allá de la queja de, uy, no entiendo, uy, que la podemos hacer todo el tiempo. No entiendo qué está pasando, uy, no sé por qué no nos Y están el peronismo eligiendo. nunca le tenía miedo al debate. Se sentaban a debatir y a discutir política. ¿Por qué no se puede? Si es para una Argentina mejor. Perdón, así no se enojan los de esta provincia, pero Tayana se la pasó diciendo por Twitter. Ay, ¿con quién discuto si no tienen candidato? ¿Con quién discuto cuando tengo candidato? Cuando hubo un debate, no fue. Sí. No fue un debate. Sí, bueno, en la provincia de Buenos Aires un tema para Para charlar, largo. Porque no jugó nadie. No jugó nadie de peso.
Desde el principio. Desde el principio, nadie, cuando armaron la lista. Ya Y yo quiero decir esto la también. soltaron, No, la yo quiero decir esto soltaron. también. Que hace rato que yo lo vengo manifestando, pero creo que ayer se empezó a ver un poco en redes sociales y me parece bárbaro. Estoy bastante cansado. Epa. Bastante cansado. Que siempre la culpa de todo lo tengamos los cordobeses y cordobeses. Ah, sí, los leía, varios. Háganse cargo. Lo del conurbano, los porteños, El conurbano, todo. que en el 2023, así como sí en Córdoba, 70%, todo lo que quiera, que sacó el gobierno de Miguel, Sí. fueron palo a palo las elecciones del balotaje en la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Y ayer, solo si querés, lo puedo discutir con los hermanos de Corrientes, que es el único lugar donde ganó una fuerza provincial. O en Santiago del Estero, Ah, pero y digo. Gildo. Y bueno, Gildo anda. sí, bueno. Bueno, Deberían aprender mucho pero, de Gildo y Fran, pero bueno. sigo insistiendo con lo mismo, muchachos. Sí, ¿eh? sí, Gaby, estamos de acuerdo. Dejemos de marcarnos con el dedo. Estamos de acuerdo completamente. Casi hago un continuo, chicos, porque en 10 minutos arranco la columna en la tele, ¿eh? Así que estoy en continuado con esto. La verdad que tenemos mucho más para decir, pero creo que está muy, muy resumido en este programa que hicimos casi de 1 hora. No, 2 horas. De 2 horas. 2 horas. Y cortamos 2 el horas. pase, pero ahí nomás. Un poquito nada más. Mañana este programa va a estar en YouTube. Ahora Íntegro. escuchamos Fito Páez haciendo Ciudad de Pobres Corazones. Y gracias por estar ahí, ¿eh? Gracias por el aguante. Posta. Vamos.